Saludos mis amigos, bienvenidos a Puntual RD, el programa que analiza las principales informaciones de la República Dominicana, sobre todo del mundo político y algunas informaciones y noticias de actualidad. Nosotros contentísimos de poder compartir con ustedes unos 55 minutos donde llevaremos análisis puro político de la República Dominicana. Saludos, Tawny. Saludos, ¿cómo se siente usted? Bienvenida, Tawny. Gracias, sí que bienvenido, señores, a una entrega más de Puntual RD. Esta servidora Tawny Castillo, hoy le traemos un programa cargado de informaciones que a usted le interesaría. Así que iniciamos el programa en el día de hoy. Así es, Tawny. Sí. Mira, sobre el territorio nacional ha caído muchísima lluvia, Sí. fruto de una vaguada que de hecho afectó a muchas personas vulnerables en todo el territorio nacional, pero para este fin de semana se esperan fuertes lluvias sobre el territorio. Yo invito al dominicano vulnerable y al que está en alguna de las provincias que están en alerta amarilla y alerta roja a tener mucho cuidado. Señores, es verdad que usted no quiere perder su casa, no quiere perder sus ajuares, pero caramba, la vida está por encima de todo eso. Así es que si el COE llama a que usted se retire del lugar donde está habitando porque se ha convertido en un lugar vulnerable, por Dios, no hagan que haya que sacarlo por las malas. Es la vida de los seres humanos que hay que preservar, porque muchas veces la gente alega desconocimiento y no, a veces es tosudez, es terquedad, y es que no quieren abandonar su propiedad, que sabemos que no es fácil, pero la vida está por encima de todo. Eso es así, vale, ya que usted sabe que, como dice el dicho, el dominicano pone candado después que le roban. Sí. También hay otro tema con el COE, que cuando avisan lluvia, casi siempre no llueve. Pero ¿qué cosa la vida? Fíjate una cosa, sí, que yo analizaba eso con algunos amigos. Sí. Mira, después de este tema de los cambios climáticos, no es tan fácil ni es tan efectivo el pronóstico de meteorología, sí, porque las cosas han cambiado demasiado. Mira cómo caen tantos milímetros de lluvia, y granizo también dentro granizadas y demás, que no se pronostican necesariamente. Pero ahora sí hablaron de los granizos. Sí, claro, sí. Pero también hay algo, tuvimos un frente frío, tuvimos una vaguada y tuvimos el polvo de Sahara, o sea, tres fenómenos atmosféricos a la misma vez. Sí, muy difícil. Sí, muy difícil. Esa es la verdad. Pero bueno, yo pienso que es mejor prevenir que lamentar. Por ejemplo, si se pronostican lluvias y no llueve, pues entonces yo me cuido, ¿verdad? Porque ya están pronosticadas. Sí. Si no llovió, pues mejor. Todo, claro. ¿Entiendes? Sí. Porque también palos si boga y palos si no boga. Y si llueve mucho. Sí. Entonces, hay mucha gente que alega desconocimiento. Que no, que los medios no hablaron de eso y que los organismos del lugar no lo plantearon. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con eso. También hay otro punto, y disculpe que lo interrumpa. El punto es que a qué lugares pueden ir esas personas que en el lugar donde residen, viven, no tienen la manera de quedarse ahí por el tema de las cañadas, los centro ríos. De socorro, ¿verdad? Exactamente, si están las escuelas, si hay alguna escuela, algún liceo, algún centro donde ellos puedan ir y refugiarse allí. El mismo COE debe promocionar eso, aunque hay otra institución que lo hace, la Defensa Civil. Sí, la Defensa Civil. Pero creo que el COE, como coordina todas estas instituciones, debe anunciarlo por las redes sociales. Sí, que cuáles además son los lugares. Deben colocar publicidad sobre esto para que la gente esté orientada. Sabemos que las provincias más vulnerables son las que están en alerta roja y luego las que están en alerta amarilla. Pero fíjate una cosa, una peculiaridad de estos fenómenos, Tawny. Por ejemplo, la ciudad de Santo Domingo tiene el Distrito Nacional, que aunque dentro del distrito hay zonas vulnerables, pero nosotros aquí hemos recibido en el distrito milímetros de lluvia que han ahogado vehículos. Claro que sí. O sea que cuidarse es
para todos. Y también qué lamentable que los niños sean los más afectados. Sí, sí. ¿Cuánta pérdida humana? Vi en Villa Altagracia 2 niños. Sí, sí. Arrastrados por las lluvias. Pero ¿dónde estaban los padres en el momento de que se está anunciando que hay una vaguada, que hay crecida de ríos, arroyos y cañadas? ¿Dónde está usted y dónde están los niños? Porque lo primero que uno pone a salvo son los hijos. Debe ser así, debe ser así. Mira, quiero cambiar de tema, Tawny, y no saliéndome de un tema triste, porque la República Dominicana sufrió la muerte de Carlos Batista Matos esta semana. Carlos Batista, el periodista Carlos Batista Matos, conocido primero por su columna y su programa en aquella época, Escenario. El periodista Carlos Batista Matos, que se dedicaba a la crónica de arte, pero que no terminaba solo en esto. Era un hombre con una capacidad y una formación intelectual importante. Carlos tenía un carisma muy peculiar, parecía ser un narcisista con la forma en que se expresaba, pero era parte de su carisma y de su manera de comunicar. Mírenme aquí, yo soy el hombre más hermoso que más sus ojos caro han visto y el hombre más caro, más caro de las televisión. Corbatas más caras. Óigame, esto hizo muy popular a Carlos Batista Matos, que se mantuvo en la comunicación por más de 50 años. Sí, qué pena perder un ícono de la comunicación dominicana, ya que nos queda muy poco. Otro tema, también hay que recordarlo de forma positiva, de lo que él logró dentro de la comunicación, de su legado. Vamos a seguir con la buena comunicación. También escuché que fue el único en hacerle 2 entrevistas, que era muy cercano a Anthony Santos, porque otra persona no ha podido lograrlo. Sí, además de que escribió un libro relacionado con la bachata. O sea que Carlos, aparte de esa cercanía, también se interesó por ese género autóctono de la República Dominicana, que es la bachata. Eso es así. Así que paz a sus restos. Pero quiero enviar mis mensajes de condolencias a nuestro amigo Héctor Gómez, quien estuvo los últimos años muy cerca de Carlos Batista Matos. De hecho, trabajó con él, estaba los viernes en su programa en Color Visión, y le tocó a Héctor Gómez un momento muy difícil, y es dar a conocer a través de Color Visión el fallecimiento de Carlos Batista, que de hecho hay que recordar que su vida estuvo arropada por el arte. Estuvo casado con esta señora de las chicas de Belkis Concepción, las chicas del CAN. Estuvo casado con otras mujeres importantes también de los medios. Y Carlos, pese a que se veía como un hombre narcisista y altanero, era una persona muy afable y de muy buen trato a la gente. Me consta porque estuve junto a Kaki Vargas hace un par de meses en su programa en Color Visión, y el trato fue exquisito como siempre. De verdad que creo que el pueblo dominicano debe recordar a Carlos con cariño y recordarlo como el gran profesional que fue. Esa es la verdad. Bueno, señores, no se muevan. Al regreso vamos a ver qué está planteando el presidente Luis Abinader sobre el tema de los combustibles. Bien, estamos de regreso con ustedes, señores. El presidente Luis Abinader ha dicho que quedarán congelados los precios de los combustibles para este fin de semana, para esta semana, por supuesto. Y qué bueno que así sea, porque un aumento de 5, de 9, de 7 pesos cada semana llevaría el galón de combustible premium, de gasolina premium, en nuestro país a algunos 500 pesos. Y no hay bolsillo que aguante las alzas de los combustibles. Tengo que señalar que el crudo Brent de referencia en Europa descendió a los $88.91 por barril
mientras que el West Texas Intermediate se ubicó en $83.79, impulsados por la reapertura del estrecho de Hormuz. Qué bueno que el estrecho de Hormuz se ha abierto. Tenemos que analizar ese tema, Tawny. Eso es así. Es bueno, mire. Tanto show por 4 kilómetros de ancho de agua que la gente no se imagina hasta dónde íbamos a llegar con ese tema y el Hormuz cerrado. Pero gracias a Dios y a Donald Trump también, que hizo un llamado de paz y le dio 2 semanas a Irán y a Pakistán para que se reabra el estrecho. Señores, hay una parte que ustedes desconocen del estrecho de Hormuz, y es que ustedes dirán, el 20% es poquito, se ve poquito, pero no es así. Donde a usted le quiten de un 100, un 20, es mucho. ¿Sabe por qué? Porque ¿de dónde se va a sacar el 20 faltante? No hay, porque los demás aportan un 30, un 40, un 50, pero ¿y el 20 de dónde sale? No hay de dónde reproducir el 20% del otro lado. También agregar que estuvo el barril una alza de $100, si mal no me equivoco. Por encima de los 100 Por dólares. encima de los 100. Imagínense si hubiese seguido esta guerra, este problemón, y hubiese llegado a 250, donde estuvo planeado y hablado de que podría llegar a $250 un barril. ¿Cuál era el punto de Donald Trump sobre el estrecho de Hormuz? El punto de Donald Trump sobre el estrecho era hacer un llamado de paz, y también antes era quitar un peaje militar que había, que se llegó a decir que hubo un pago de 2 millones de dólares, sí, por solo pasar una embarcación de petróleo. O sea, él se lo encuentra muy elevado, y por eso empezó todo este problema, eliminar el peaje militar, llamado así. Sí, es importante ese tema que tocas, Tawny, porque sí, déjame decirte que pese a que estaba cerrado el estrecho, algunas embarcaciones pasaban y tenían que pagar ese peaje. Sí. Entre 1 y 2 millones de dólares. Y no, escúcheme, también se dice que ese estrecho diario manejaba desde 17 millones de dólares hasta 22 millones de dólares. O sea, así es, era una cosa de loco. Entonces, el 20% del petróleo que consume el mundo, sí, pasa y el gas ahí, también. Y del gas, sí, de los combustibles que el mundo consume, pasan por ahí. Pero hay que señalar que China recibe mucho más petróleo de ese estrecho que de otros lugares, sí, que la India recibe mucho más petróleo que pasan por ese estrecho. Entonces, algunos países que eran potencialmente aliados de Irán, lamentablemente no lo podían acompañar, sí, en este proceso bélico. Entonces, qué bueno que parece aflorar un poco la sensatez en medio de este conflicto armado que se ha producido entre Estados Unidos, Israel e Irán, sí, y que de alguna manera esta tregua le da paz a la economía mundial, sí, y sosiego a los seres humanos, y caramba, reduce esa pérdida de vida de seres humanos, sí, que se venía produciendo en este conflicto. Pero también la gente no se imagina en lo que nos había estado afectando este estrecho cerrado. Señores, nosotros como dominicanos nos afectó muchísimo, y nos estaba afectando también el alza de los precios de la canasta, claro que sí, el alza de los precios de los combustibles. Usted por eso dice, ay, que la gasolina subió, que la comida subió, pero usted no sabe desde el punto donde nace el problema. Por eso hay que estudiar, educarse y saber el por qué el alza de los precios. Ahí viene la luz eléctrica, los alimentos y los combustibles también. Y también el precio de los vuelos, o sea, hasta el turismo se ve afectado. Claro, y de los fletes. Sí. Mira qué pasa, Tawny, amigos televidentes, y a ustedes que nos ven también a través del canal de YouTube Puntual RD. Sí. Esta situación es una situación externa que afecta a las economías del mundo.
y que probablemente yo pienso que por parte del gobierno dominicano debieron implementar una campaña a tiempo para que la población entendiera lo que venía. Sí. Claro, el pueblo dominicano se ha comportado de manera educada y adecuada con relación a este conflicto. Pero también hay que ver el punto de que el gobierno subsidió millones y millones. Correcto, digo, el para pueblo, que no nos afectara. El pueblo se ha comportado de manera Sí. adecuada, porque fíjate que los combustibles han subido y el pueblo ha asumido el sacrificio, pese a que el gobierno también ha asumido parte de esa alza, Sí. que no es tan fácil, ¿verdad? Porque No. parte del dinero destinado para subsidiar Para las educación. alzas ya casi se ha consumido. Sí. Entonces, en ese sentido, hay que continuar explicándole a la población que este es un conflicto externo que afecta e impacta de manera muy negativa a las economías Sí. del mundo, y no es un tema solo de la República Dominicana. Por eso el presidente Luis Abinader tomó una decisión muy sensata, y yo pienso que una decisión que denota humildad por parte del mandatario, Sí. y ha sido la de convocar a los sectores productivos de la nación y de convocar a la clase política, al liderazgo político dominicano. No es para que le ayuden a resolver esta situación, no, es para que también sean parte del compromiso de la nación dominicana y de las acciones que se van a tomar. Ojo, ojo, hay que tomar en cuenta que esta tregua no necesariamente es definitiva. De la apertura del estrecho de Hormuz pudiera ser una tregua y pudieran retomarse las hostilidades. Ojalá que no, pero no hay un compromiso de que ya esto se acabó. Sí. Cuidado con eso. ¿Sabe que Donald Trump intentó romper la economía de Irán con toda esta tregua? A ver si Irán ponía un alto Sí. al cierre del estrecho. cierre del estrecho, exactamente. Pero también Irán utilizó, para mí fue una psicología inversa, diciendo que había perdido el radar de las bombas nucleares que él tenía dentro del estrecho. Sí. Entonces para mí era como para, si pasaste, tú sabes. Ellos dijeron, vamos a tener manos duras con todo aquel que intente pasar por el estrecho. Y es correcto, porque ellos dominaban el estrecho de Hormuz. Sí. Y era el arma que tenían para poder luchar en contra de los Estados Unidos de Sí, América. sí. Ahora bien, ¿le conviene a Irán que este estrecho no se esté utilizando? ¿Le genera beneficios económicos esta situación, este conflicto bélico? ¿Quién aguanta más? ¿Qué economía soporta más este conflicto bélico? ¿Estados Unidos o Irán? Estados Unidos. La pregunta, ¿verdad? Porque Estados Unidos. hay que ver. O sea, mi punto de vista, Estados Unidos, Claro porque que Estados sí. Unidos tiene petróleo. Tiene petróleo y tiene recursos suficientes. Sí, para mantenerse. Entonces ellos necesitan que ese estrecho esté funcionando. Porque ellos dependen del estrecho de Hormuz. Claro, ahora el mundo lo que necesita es paz. Eso es. El mundo necesita tranquilidad. Y el Papa se ha pronunciado en ese sentido, enfrentando prácticamente a Donald Trump. El Papa es norteamericano y dice que unos pocos tiranos están destruyendo el mundo, haciendo alusión a Donald Trump, pero también el Papa, ¿cómo se llama? 14. Ahora el nombre Sí, porque cambió. se me chispoteó, pero es 14. Sí. Parte de su nombre. Sí. También él tiene que entender que Estados Unidos juega a la geopolítica, Sí. juega a continuar siendo el imperio más grande del mundo, y que hay otros países del mundo que quisieran suplantarlo como imperio. Entonces, nuestro queridísimo Papa de la Iglesia Católica debe entender que, caramba, Estados Unidos no se puede dejar quitar la hegemonía mundial. Claro que no. O sea que el Papa León XIV
debe llevar a Donald Trump un poquito más suave. No es que nosotros le vamos a celebrar a Donald Trump todo lo que ha hecho. Sí. Pero si usted es norteamericano, aunque el Papa es para el mundo en sentido general y busca la paz mundial, tampoco debe enfrentar de esa manera al presidente de los Estados Unidos. Porque caramba, cuántas muertes han generado por su cerrazón los musulmanes. Sí. Y este gobierno de Irán es musulmán. Entonces hay que tener cuidado. Y el Papa no ha salido tampoco a defender. No. Y Donald Trump lo cogió a relajo también, que es otra cosa. Él no lo tomó en serio lo que dijo el Papa. Bueno, es que Trump tiene sus peculiaridades. De tomar todo a chercha como buen dominicano. Tiene su manera de actuar Donald Trump, que parecen ser cherchas, pero desde el gobierno ha actuado con mucha seriedad sí. El presidente Trump. Bueno, señores, cambiando de tema, Jean Alain, ex procurador general de la República, acusado de corrupción durante su gestión, está en los tribunales y aseguró que Participación Ciudadana le solicitó perjudicar a personas durante su gestión. Él está planteando esto porque él tiene una guerrilla con Participación Ciudadana que acusa a Jean Alain. Participación Ciudadana es una organización no gubernamental, sí, de buscar la forma de dilatar su proceso para que perima. Sí. Oiga esto, entonces este señor no se queda callado. Mire, yo voy a sonar un poco inhumana con lo que yo voy a acabar de decir. Y es que el país debería de tomar la pena de muerte en serio. ¿Cómo así? Sí, y aplicarlo con esas personas, igual como él y al igual que Senasa, todo ese equipo, ese grupito que han utilizado los fondos del Estado, sí, con ellos hacer un ejemplo, pero por supuesto, sí, suena muy inhumana, pero todo el que juegue con la salud, como hicieron los del Senasa, sí, con la educación de los niños y de los jóvenes, que hoy en día la educación también va en decadencia, deberían de aplicarle, hacer un ejemplo, el país, el Estado, de aplicarle a él y al grupito de Senasa la pena de muerte, porque no es justo. A Jean Alain. Sí, Valdeyaque, no es justo utilizar los recursos del Estado para beneficio propio, donde está la salud en decadencia también. Eso es verdad. Entonces, ¿cómo es posible que usted tenga un enfermo en su casa con un cáncer terminal, una gente para darle una diálisis y que no estén los equipos en una clínica y usted comprándose un McLaren, se llama sí, el vehículo, sí, y desaparecerlo? También hizo algo muy inhumano con un niño de 10 años que perdió un año escolar porque él no quiso que sea inscrito en el colegio Carol Morgan aquí en Santo Domingo. ¿Pero quién? Jean Alain. Sí. Busca la noticia. Ahí están todas las noticias. Santo. Simplemente por el hecho de que él estaba investigando a sus padres. ¿Cómo un niño de 10 años usted lo va a juzgar como un adulto donde él no tiene la culpa de lo que hayan hecho sus padres? ¿Qué hicieron sus padres? No tengo ningún conocimiento. Entonces, yo no lo veo justo. Pidió ser inscrito en un colegio. Sí, a quien busca lo que está en la noticia. También otro punto, y es que el gobierno no. Él se fue en discusión con la procuradora, con Jenny Berenice. Jenny Berenice nunca debió de permitir a un delincuente de esa magnitud llevar una computadora para dar un discurso extenso como si él fuera un presidente. Eso fue una falta de respeto, bueno, que no se debió de habérselo permitido a él ni a nadie, porque él no está en su derecho. ¿Por qué no está en su derecho? Porque utilizó los fondos del Estado a su manera, y eso estuvo muy mal. Bueno, tendrán que demostrárselo ahora, ¿eh? O sea, con todas las pruebas ahí. Sí, un juez tiene que demostrárselo. Quiera o no, para decir que Jean Alain es un ladrón, tiene un juez que dictarle condena. Pero él dijo que él... Ojo, no lo estoy defendiendo. No, yo entiendo su punto. Porque mi percepción es de que él usó los recursos del Estado para beneficio propio. Claro. Pero también tengo que decir que la justicia tiene que demostrar. Pero que está demostrado porque él dice que hay un documento con 2000 páginas que lo acusa. Sí. Entonces...
está más que pero claro. tiene que dictaminarse, ¿verdad? Sí. Una condena, dictarse una condena. Pero me imagino que él está preso domiciliario. Él estuvo, O sea, ya no está. no, ya ese hombre anda caminando por Pero ahí. mira qué bien. Así sí es Acuérdate, bueno. Él pedía que le quitaran el grillete. Así porque él sí es quería bueno. trabajar, Pero él entonces, así como no le... tenía recursos para mantenerse y tenía que trabajar. Pero, Valdeyaque, pero no puede ser que él no tenga recursos para trabajar. Pero que busque el McLaren donde él lo tiene guardado y que lo ponga a subastar. No, pero el McLaren no significa nada frente a las demás acusaciones. Sí, pero si no tiene dinero para... Pero bueno, señores, después de la pausa, esto está caliente aquí. Tony vino súper caliente. No, es que yo siempre voy a estar del lado del bien y de la gente que hace las cosas eso es bien. correcto. Bueno, el gobierno impulsa diálogo nacional en medio de las tensiones de la crisis Estados Unidos-Irán. No se muevan. Bien, estamos de nuevo con ustedes, señores. El presidente Luis Abinader ha estado convocando a los sectores productivos de la nación y al liderazgo político nacional a un diálogo importantísimo. Yo creo que las cosas de Estado le corresponden a los sectores productivos del país, le corresponden a la clase política, al liderazgo político nacional. En ese sentido, el gobierno ya se ha reunido con los empresarios, pero también ha estado invitando al presidente Leonel Fernández y al presidente Danilo Medina. Entiendo que invitarán también al presidente Hipólito Mejía. Pero bueno, ¿qué diferencia hubo entre la invitación que se le giró a Danilo Medina y la que se le giró a Leonel Fernández? Hablo de la de Leonel, aunque fue en segundo plano, la de Leonel. Ante Leonel se presentó un plan de 3 pilares, pero no se desglosó, porque es una invitación, por Dios. Sí. Fueron a invitar al expresidente Leonel Fernández. Y Leonel aceptó la invitación y como líder político no puede eximirse de las decisiones del Estado, además como expresidente y comprometido con la nación. ¿Qué pasó con Danilo Medina? Danilo, con esa actitud de resentido, inmediatamente le dijo a José Ignacio Paliza, secretario de la presidencia, ¿qué? ¿Me vienen a presentar la reforma fiscal? Bueno, Paliza dice, no, presidente, vinimos a invitarle a un diálogo por parte del presidente Luis Abinader, nosotros le estamos invitando. Miren la diferencia entre un líder resentido y un líder que sopesa sus acciones. Óigame, y estoy hablando del expresidente Danilo Medina, que en términos humanos, yo pienso que hizo un buen gobierno, que lo arropó la corrupción y dañó su gestión, eso es verdad. Y que él la permitió, también es verdad, como la permitió Leonel Fernández. Sí. Aquí solo un presidente ha llevado a la cárcel a miembros de su propio partido y de su propio gobierno, que es Luis Abinader. Y eso no es un secreto para nadie. Claro, y gente ahora, de él también. Danilo está planteándole a Paliza, ante esa invitación, que ellos no tienen un plan. Pero caramba, presidente, a usted se le fue a invitar. Si Paliza le lleva un plan elaborado por el gobierno, usted puede estar seguro, usted que me está viendo ahí, puede estar seguro que Danilo Medina le iba a decir, no, espérese, yo no firmo eso, yo no apruebo eso, porque yo no conozco eso, yo no he participado de eso. Pero él quería políticamente robarse el show. Y desde el punto de vista político, para alcanzar primacía frente a Leonel Fernández y colocarse como líder de oposición, lo hizo bien. Sí. Pero en términos de compromiso de Estado, quedó muy mal parado Danilo Medina comparado con Leonel Fernández ante la invitación que le envió el presidente Luis Abinader, que no es para complacer a Luis,
señores, es para bien del Estado Dominicano. Eso es así. Qué pena por Danilo haberse prestado de esa forma y hablar tan mal, quedó muy mal parado sobre este tema. Allí escuché o leí en las noticias que se estuvo hablando de lo que podría ser si no se hubiese abierto el estrecho de Hormuz, o sea, sobre qué tema se tocó en específico. Fue el tema de los combustibles, Sí. de que si se iba a manejar el tema de que si lo iban a congelar los precios, y que bueno, por parte del expresidente Leonel Fernández, de que sí asistiera, de que sí aportara, porque se ve, o sea, quedó bien parado Leonel Fernández enfrente del país. Claro, Sí, está. claro, Sí. es un estadista. Sí. Daniel es un estadista, pero a veces, caramba, el resentimiento aflora en él. Tal vez no se quiso juntar con Danilo, porque tienen diferencia, tenemos de saber ese punto. No, a él no le gusta juntarse, a Danilo no le gusta juntarse con Leonel. Pero hay que ver desde Leonel el punto. se junta con quien sea, pero... No, Leonel es un hombre muy Danilo, inteligente y muy buen puesto. Danilo tiene su resentimiento. sus bemoles. Sí, Esa es la realidad. Bueno, en otro tenor, el Banco de Reservas dispuso 12.000 millones para financiar la producción de arroz del 26-27. Qué bueno que así sea. A mí me gusta mucho mi arroz dominicano. Hay un arrocito que viene de Tailandia, de la Sí. India. A mí me gusta el arroz de aquí, porque como que tiene un sabor distinto. Un aroma también Sí, a la hora de sí, la sí, cocción. sí. También ver que se dice que ese arroz que traen fuera del país es plástico, dice la Algunos, bueno, yo he visto en las redes gente. Sí, algún sí. tipo de arroz Y qué plástico. bueno que el Banreserva haya hecho tan buena obra, se podría Sí, decir, sí. y ayudar, destinar. No sé si es financiándole a los productores o es haciéndole No, financiado, pero... o sea que no es gratis. Pero no, es un financiamiento, Un financiamiento, con unos sí. intereses muy bajos. Qué bueno, qué Y bueno. qué bueno que así sea, porque... Pero va a ser destinado para el sur, la parte sur, o no, todo el país. Bueno, donde se produce arroz. Ok, qué bien. Sí, Qué así es. Bueno, señores, ha sido objeto de críticas la condena contra Elizabeth Silverio, quien se había hecho pasar por psicóloga, neuropsicóloga o neuropsiquiatra, no sé. Sí. Lo cierto es que he visto críticas, pero también he visto comentarios muy positivos. Sí. Por ejemplo, Leondri, este joven comediante, Sí. se expresó con dolor ante esta condena, porque dice agradecerle enormemente A ella. a Elizabeth por el cuidado De a su su hijo. niño, sí. Entonces, solo el que tiene un hijo con sabe. estos problemas sufre la situación, porque yo he visto también gente agradecerle al doctor Fadul por el manejo de su hijo. Pero tiene también o de sus crítica hijos. negativa el doctor Fadulio, un profesional. Los dos. Ella, en el caso de ella, no tiene titulación. Parece que tiene conocimiento del tema, pero no tiene titulación. Y a ella se le está condenando. Y yo pregunto, Tawny, Sí. ¿y qué ha pasado con aquellos doctores que se han hecho pasar por cirujanos estéticos y han intervenido quirúrgicamente? Y otras a mucha ramas de la gente? medicina que desconocemos, ¿Y pero por qué no han sido condenados otros que han usurpado sí. funciones de médicos? De abogado, de ingeniero, o sea, y no no es la son única. condenados. Sí, no es la única. Porque imagínese un ingeniero haciendo una obra que no es ingeniero. Es un Pero peligro también. operando, haciéndole una cirugía estética sí. a una persona que corre riesgo de muerte hasta con un cirujano estético real. Hasta una inyección mal Pues puesta, un ser humano. Yo pregunto. Pero era con esta negra, Sí. pobre, Sin fea, familia, sin familia. con ella sí. Sin familia. Pero yo vi una venezolana que di que era cirujana estética y no lo es. Sí. Y no la condenaron. No, ahí anda. Con su clínica otra vez. Ahora, ella no Abierto. es pobre, ella no es fea, ella no es negra. Fea para lo que se considera como patrón de belleza. Sí.
porque para otros quizás Elizabeth no es fea. No, una mami. ¿Entendiste? Claro. Entonces, pero concho, me da pena. Yo pienso que la condena no debe ser tan cruel contra Elizabeth Silverio. Creo que se le debió de dar una oportunidad para que ella reflexione. no tanto reflexiones, sino también aparte de reflexionar, sino también de que se prepare, vaya a la universidad, sí, claro. Porque ella es muy buena. Lástima que no posee un título exactamente que digas que es médico, por lo menos. Que de hecho, yo no estoy de acuerdo con que nadie usurpe el título de un profesional. Yo no estoy de acuerdo con Elizabeth Silverio en ese sentido. Lo que estoy planteando es que, caramba, ¿por qué a esta pobre mujer negra le ha llenado tan duro? ¿Por qué a ella? ¿Y los demás? Claro. No, la venezolana es muy hermosa. En cirugía y está muy plástica. cómoda económicamente la venezolana. Y sabrá Dios qué padrino hay detrás de ella. Ella no, y así no puede ser. No. La justicia debe aplicarse a todo de la misma forma. Este es el país de las maravillas, donde todo puede pasar y todo puede suceder, lamentablemente. Bueno, Tawny, agradezco que estés conmigo en el día de hoy, pero más agradecido estoy de que estés con nuestros amigos televidentes y nuestra gente de YouTube. Recuerden que estamos en el 64, Claro, Altiz, Win Telecom y todas las compañías de cable del país en TV Canal Sur el sábado a las 10 de la noche. Así es. Con tu control el sábado y pones este programa. Yo no quiero irme de aquí sin que ustedes puedan ver este reportaje que nos hace desde la ciudad de Nueva York sobre el merengue, un periodista dinámico, un intelectual del periodismo, José Ventura. Es lo mismo ni es igual. Existe un refrán que dice: lo que se hace bien se queda para siempre. Por ejemplo, podemos referirnos a la época dorada del merengue con buenos arreglos y ni hablar de sus grandes intérpretes. Vamos a hacer algunas comparaciones y sea usted el juez. Escuchen Sé que te perdí, arreglos del maestro Ramón Orlando, interpretado magistralmente por Fernando Villalona. Tus ojos son dos luceros, ya no me alumbran. La flaca, arreglista y cantante Pochi Familia. Yo tengo una flaca chula que la quiero mucho. Yo tengo una flaca chula que la quiero mucho. Querida, arreglos de Manuel Tejada, interpretado impecablemente por Alex Bueno. Querida, cada momento de mi vida. Por su parte, Santo Merengue, arreglista y cantante Quinito Méndez. Santo merengue, santo merengue, santo merengue, merengue pa' gozar. Todo aquello que escribí, arreglos de Manuel Tejada, bien interpretado por Sergio Vargas. Ahora que duerme todo de los ojos, que lo que tú te lo yo pienso los al final. La Tanguita Roja, arreglista e intérprete Raúl Acosta. Definitivamente la calidad en la armonía, los arreglos, la orquestación y la afinación interpretativa es lo que históricamente ha marcado la diferencia entre el buen merengue y el denominado merengue de calle, carente de calidad en todos los sentidos. Para Puntual RD desde la ciudad de Nueva York, yo soy José Ventura.